con nuestro segundo panel denominado Blockchain y consumidores digitales, con panelistas del sector gobierno y sector privado. Moderado por el ingeniero Carlos Hernán Ocampo, secretario de la TIC, de la Gobernación del Valle del Cauca, quien es ingeniero de sistema, especialista en finanzas con maestría en administración financiera. Con una amplia trayectoria profesional, se destacó en la consultoría especializada portuaria para la presidencia ejecutiva y la gerencia de tecnología informática en la gestión de TIC para la Sociedad Portuaria de Santa Marta. Director de Desarrollo Estratégico Novatic Group SAS. Nuestros panelistas son de Argentina, Diego Gutiérrez Saldívar, CEO de Love Labs, uno de los pioneros del desarrollo web en Argentina y América Latina en 1995 y un líder en el fomento de la tecnología Bitcoin en América Latina desde 2012. Su característica más destacable es la capacidad para entender tecnologías disruptivas y convertirlas en herramientas utilizables para la transformación empresarial y social. Entró en contacto con Bitcoin en 2011 y desde 2012 decidió dedicarse por completo a la creación de comunidades de base argentinas y latinoamericanas. Por Colombia, Juan Camilo Tovar, ingeniero de sistemas de software altamente experimentado en mercados financieros de alta liquidez, aplicaciones web con habilidades adicionales en gestión de proyectos de TIC, fundador de SuiteSet, un conjunto de herramientas comerciales que simplifican su análisis de riesgo comercial para aumentar su rendimiento a través de la disponible en cualquier momento, en cualquier corredor. A través de la IA disponible en cualquier momento, en cualquier corredor. Es un entusiasta de las soluciones de economía colaborativa. Además, el ingeniero Tovar fue seleccionado entre los 9 finalistas al Premio Empresario Universitario de Colombia de un importante banco de elegibles de 600 empresarios universitarios. E igualmente, de Argentina, Diego Hernán Fernández, secretario de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fernández es analista administrativo contable, egresado de UAD y doctorado en Dirección de la Innovación Sistemática. En 2009 fue uno de los creadores de la organización sin fines de lucro G25, que se propuso como un puente entre los sectores públicos y privados para identificar y retener profesionales destacados fomentando la vocación pública. Es un apasionado por la tecnología, las transformaciones y los grandes desafíos. Fue secretario de Integración Social y Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, llevando adelante la integración del barrio 31, uno de los principales asentamientos informales del país. Hoy lidera la Secretaría de Innovación y Transformación Digital de la Secretaría de Innovación y Transformación Digital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bienvenidos al segundo panel, Blockchain y consumidores digitales. En el orden de allí. Muy buenos días a todos, ¿me escuchan bien? Bueno, aquí les traemos una charla interesante y nuestro panel está nutrido de personas muy especializadas en la materia, lo que tiene que ver la tecnología blockchain. Y para arrancar, no podemos dejar de lado, aunque creemos saber qué es blockchain, cuéntenos qué es blockchain y cómo nos cambió la vida la llegada de Bitcoin a nuestro mundo del manejo de nuevas monedas digitales. Entonces, Diego, ¿qué es blockchain y cómo blockchain y Bitcoin y otras nos han dado esa ruta de lo que es el futuro del manejo económico? Muchas gracias por la pregunta. No me quiero meter a moderar con vos, pero ¿me permitís que acá haga un pase y se le dé a Dieguito, que es un experto explicando esto, y lo he escuchado varias veces y lo hace realmente maravillosamente bien? Bueno, gracias, bien. Sí, yo vengo en blockchain antes de que se llamara blockchain, ¿no? Empecé cuando era Bitcoin, 2012 solo existía Bitcoin, y siempre digo que Bitcoin es mucho más que un activo digital.
porque Bitcoin lo que trajo fue justamente una tecnología que hoy se le llama blockchain, pero que en realidad es mucho más que también blockchain. La blockchain en sí es un registro de información inviolable, y lo interesante es que cómo está implementada las blockchains en redes descentralizadas, lo que hace es que nosotros podamos tener registros fiables de ciertos eventos, que esos eventos pueden ser algo que sucedió, puede ser una transacción entre personas, puede ser el registro de la identidad de una persona o de un activo. Lo importante es que lo que Bitcoin nos regaló fue escasez digital. Antes de que Bitcoin existiera no había una manera de generar escasez digital. Con lo cual, si nosotros tuviéramos que reducir a su mínima expresión lo que es una blockchain, es un sistema de confianza que permite la creación de escasez digital, que después la podemos usar para cualquier cosa. En el caso de Bitcoin es para crear oro digital, pero estamos viendo con proyectos como el que se está haciendo con la Ciudad de Buenos Aires, donde se puede utilizar para darle a las personas control de su identidad, de sus registros, de su información. Entonces, esa es la revolución. Después, si nos ponemos a hilar fino, en realidad no es solo blockchain, son redes descentralizadas que lo que hacen es que en lugar de haber un solo registro, hay múltiples copias del registro que se están controlando y validando cruzadamente. Hay incentivos económicos para que nadie pueda vulnerar la seguridad de eso. O sea, hay lo que se llama game theory, ¿no? Teoría de juegos detrás de la seguridad de esta tecnología, con lo cual no es solo un concepto tecnológico, sino también económico. Y es muy interesante porque es un fenómeno que no existía hace 15 años atrás. O sea que estamos viendo los albores de una nueva innovación tecnológica que está habilitando todas estas cosas que vamos a charlar hoy. Complemento lo que con tanta claridad explicó Dieguito. Aclaro que le digo Dieguito porque todo el mundo le dice Dieguito, con lo cual es como su alias oficial. A partir de ahora, entonces, Dieguito. Es Diego Dieguito. Eso. Más fácil. La gran ventaja que nos brinda blockchain, sin necesidad de entrar en cómo funciona, es que reemplaza a dos cosas de forma automática, digital y a costo casi cero. La primera es la burocracia. Toda la burocracia que hacen todos los estados del mundo en cualquier nivel, en gran medida es control de identidad y control documental. El Estado verifica que vos seas quien decís ser y que tengas los papeles, los títulos, los certificados que te den la autoridad sobre las cosas que en teoría las tenés. El título de un auto, una casa. Entonces, la burocracia de control documental la reemplaza blockchain, al igual que el email reemplazó el correo físico. Y la segunda cosa, que es una subexpresión de esa misma burocracia, son los escribanos o los notarios, que al final del día son agentes de la burocracia pública que la ejercen para poder certificar las transacciones. Las transacciones de la sociedad van a ser automáticas, van a costar casi nada y en ellas no van a intervenir humanos. Y estamos cerca de eso. Y por eso el cambio, como decía Dieguito, va a ser tan profundo, porque estamos hace varios cientos de años haciendo las cosas en el fondo de la misma manera. Y ahora blockchain nos va a permitir cambiarlas. Camilo, cuéntanos entonces blockchain y todo lo que ha sido la tecnología que trae detrás Bitcoin, ¿cómo han cambiado el mundo? Perfecto. Bueno, yo creo que primero, así como lo dijo Dieguito, un poco remontarse a los principios. Yo creo que Bitcoin y blockchain viene muy atado, muy articulado, y hay que comenzar un poco entendiendo, como mencionó él, acerca de esa creación del nuevo sistema económico. ¿Sí? De una u otra forma, Bitcoin y blockchain están cimentados bajo hombros de gigantes. ¿Sí? Si uno se remonta a la historia, no solo es el hecho de que nació Bitcoin y ya, sino que por detrás cogió muy buenas tecnologías, paradigmas y demás como criptografía, como lo era prueba de trabajo, trazabilidad, inmutabilidad, diferentes tipos de principios de tecnología y demás que hicieron que hubo un cambio radical o una forma también de ver aquello en el mundo desde dos perspectivas. La perspectiva tecnológica, digamos que desde un punto de vista muy ingeniero, y desde una perspectiva muy financiera. Si vemos el primer bloque de Bitcoin, en el mensaje, básicamente lo que nos expresa es que es como un nuevo sistema que busca salvar a la economía de probablemente esa centralización y demás que estábamos hablando. Entonces, por la parte financiera, esos principios también de lo que hemos comentado ahorita, hace que básicamente ese poder que tenían terceros
o que siguen teniendo algunos terceros, muchas veces agentes estatales y demás, sobre decidir algunas entradas o no de diferentes procesos que el consumidor final tiene que hacer, un poco se desagreguen para que el consumidor final tenga un poco más de poder. Evidentemente ese poder también incluye una responsabilidad grande. Y por esa razón es que ese sistema financiero nuevo se crea bajo unos principios que sabemos, que Bitcoin es deflacionario, que al final también es reserva de valor, bueno, todo lo que vamos a comentar de ahora en adelante. Y por otro lado, en tecnología, básicamente, no solo lo que hemos comentado de gobierno digital, identidad, sino, bueno, en 1000 casos que van a no solo impactar industrias como la financiera, sino que al final creo y soy partícipe e incluso entusiasta de que muchas áreas, dominios como la salud, transporte, el urbanismo, no solo financiero, va a ser impactado fuertemente por blockchain. Han tocado un punto muy importante en todo lo que tiene que ver con tecnología blockchain y es justamente la identidad. Cómo cuidar la identidad de las personas, cómo en todas las transacciones a futuro de que yo soy yo quien dice ser en todos los trámites y servicios, y esto pegándole de cara también al ciudadano en todo lo que tiene que ver con los trámites y servicios. Entonces, ¿cómo esta tecnología la podemos complementar, la podemos tener para que podamos tener esa seguridad en identidad y lo que tiene que ver con el manejo futuro de los trámites y servicios en carpeta ciudadana, por ejemplo? Dieguito. Yo igual acá le voy a devolver la palabra a Diego, porque me parece que él es más idóneo que yo para estos temas, porque lo viene viendo, o sea, Diego está implementando un sistema de identidad en una cosmópolis, ¿no? Buenos Aires es una de las ciudades más grandes del mundo, y me parece que sí, digamos, desde lo tecnológico, o lo que levantaría como tema fundamental, hoy hay un fenómeno, y después Diego va a contar más de cómo es la implementación, las implicaciones, pero hoy hay un problema que se está poniendo en duda, digamos, la capacidad de las instituciones, no solo de gobierno, sino privadas, de poder gestionar grandes bases de datos con información sensitiva. Sabemos el ataque que está pasando en Costa Rica, ha habido sistemas de salud, un sistema de salud fue vulnerado. Entonces, una de las cosas que diría que es fundamental que trae esta tecnología es la capacidad de fragmentar o distribuir el control de los accesos a información sensible. Y eso ya no es una opción. O sea, hasta si me decías pre-pandemia, donde todavía no sé por qué, hay algo que cambió en la pandemia donde se digitalizó tanto y todo lo digital se hizo se convirtió en un vector, en un interés, en un objetivo de interés, digamos, para los atacantes y demás. Y digamos que la seguridad de la identidad, la seguridad del control de acceso a las cosas, que veníamos llevando antes de la pandemia ya no funciona, ya no podemos seguir operando bajo los mismos paradigmas. Entonces, creo que uno de los temas fundamentales es que esto trae una solución a manejar los controles de accesos de manera descentralizada y por lo tanto mucho más seguro y remover este problema que estamos teniendo hoy donde un hacker entra y vulneró la información, los sistemas informáticos de todo un sistema de salud, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo dejo a Diego para que cuente más. Yo primero voy a pedirle una aclaración a la audiencia para comprobar que lo que me sirvieron hoy en la mañana en el desayuno era café y no vino. Acaba de pasar como un paratrooper o un, no sé, transformer caminando por ahí, ¿correcto? ¿Alguien lo vio? Sí. No fui el único, ¿no? Ok, me quedo tranquilo. Me preocupé, digo, ¿qué me está pasando? No, a ver, arranco primero por una reflexión que hacíamos antes tomando un café con algunos de los que estamos hablando acá. Estoy viendo una serie muy buena en Apple TV que se las recomiendo, que se llama en inglés For All Mankind, para toda la humanidad, que trata de una hipótesis en la cual en el 69, en lugar de ganar la carrera espacial para llegar a la Luna los americanos, la ganan los rusos. Entonces los americanos no se quieren quedar atrás y hacen un esfuerzo enorme para instalar una base en la Luna. Entonces la carrera espacial, en lugar de terminar como terminó con la destrucción del Apolo 13, se transforma en una carrera que sigue para llegar a Marte. Y bueno, ahora estoy en la última temporada donde la carrera es casualmente en el teórico 95, llegar a Marte.
para mí lo importante que todos entendamos es, estamos en una carrera. Cada una de las comunidades, Valle del Cauca, Cali, la República Argentina, la ciudad de Buenos Aires, Estonia, Europa, todas las ciudades, los países del mundo, estamos en una carrera. ¿En una carrera para qué? Para abrazar este paradigma antes. ¿Por qué? Porque este paradigma lo que nos va a dar es una potencialidad fenomenal. Volvamos un poco a lo que planteábamos antes con respecto a lo que es la identidad y la posibilidad que tenemos de gestionar transacciones sin intermediarios, además de las económicas. Imagínense una realidad donde tomemos iniciativas súper interesantes como Carpeta Ciudadana aquí en Colombia y Argentina, en la Argentina, que está muy bien. Es un Estado que dice que yo tengo un montón de documentación de mis ciudadanos, le voy a dar una aplicación para que acceda a mis servidores y pueda acceder a esa documentación. Ahora, nuestra relación como individuos no es solo con el Estado de la ciudad o del país en el que vivimos, es con otras organizaciones, los clubes a los que pertenecemos, las empresas a las que trabajamos, otras personas con las que nos vinculamos. Cada una de esas relaciones genera lo que se llaman eventualmente de forma técnica atestaciones, generan documentos que certifican la existencia de esa relación. ¿Qué pasaría si nosotros tenemos bajo nuestro poder toda esa documentación? No ya un Estado en su server que puede ser hackeable, no un hospital en sus registros donde está la historia clínica. ¿Qué pasaría si nosotros tuviésemos el poder de controlar de forma efectiva todo eso y que cualquier otro lo pudiese verificar a un costo ínfimo? Y lo que pasaría es que la evolución de velocidad y eficiencia en las transacciones de la sociedad sería enorme. Ustedes imaginen, les cuento un caso. Ayer yo llegué, aterricé, volaba de Panamá, 1 hora y 20 de vuelo. Estuve casi 2 horas para ingresar a Colombia por el aeropuerto de Cali, donde había un señor, en la Argentina pasa lo mismo, no es una crítica, digo, en Buenos Aires pasa lo mismo. Un señor que miraba un documento físico mío que era mi pasaporte, me preguntaba, ¿usted viene por trabajo o por placer? Trabajo, tum tum, ya tenía una declaración jurada cargada y pasaba. Ese proceso me tomó más tiempo que el viaje en avión. Imagínense si todos esos procesos se pudiesen realizar de manera automática escaneando un QR. Absolutamente todos. ¿Cuál es la ventaja competitiva que ganaría una sociedad en términos económicos? Bueno, hay un estudio bastante bueno de McKinsey el año pasado que dice que es entre 3 y 16 puntos del Producto Bruto. Entonces, estamos en una carrera por implementar esto rápido e implementarlo bien. Y me parece que está bueno que estemos acá conversando de esto porque la potencialidad que tenemos es enorme. Camilo. Súper, perfecto. Bueno, frente a todo lo que es identidad y aquello frente al ciudadano, creo que también, bueno, me gusta mucho remontarme de nuevo a los pilares. La piedra angular también de todo lo que estamos viendo ahorita es el movimiento Cypherpunk. Pues si de una u otra forma quieren investigar, profundizar, es algo muy chévere para poder entender exactamente el por qué se cimentó todo este movimiento. Es el hecho de que David Chomp buscó también que las personas pudieran tener control sobre exactamente qué data querían entregar. Si yo voy a pagar unos impuestos, pues al final necesito solo entregar 1, 2, 3 datos, en lugar de entregar, ejemplo, 20, 50 datos públicos míos, sensibles, como decía Dieguito ahorita. Entonces, por ese lado, el hecho de que las personas también, según el servicio, bien sea público o privado con el cual iba a interactuar, exactamente tuviera que entregar la información que era parte de lo que lo motivó y fueron los cimientos de ese movimiento Cypherpunk, que al final se tradujo, bueno, en todas estas soluciones y demás, Bitcoin, lo que conocemos. Ahí también quiero centrarme un poco en el hecho de, como ejemplo, países actualmente como Estonia lo están haciendo no de manera, pues de pronto con la solución blockchain, pero sí han adelantado muchos procesos y han evolucionado frente a eso. Estonia, el país que tiene probablemente más unicornios per cápita, tiene 9, en Colombia tenemos 2 unicornios, tenemos Rappi, tenemos Avi, pero en cambio, bueno, en Argentina tienen más, pero por lo menos en Estonia tienen 9. Es un país relativamente pequeño y en esa evolución también digital hace que sea un país completamente conectado a Internet, todos los sistemas públicos y muchos sistemas públicos privados. Entonces, por ese lado,
las personas, si quieren realizar la mayoría de trámites públicos, tienen acceso 24/7 a través de Internet a estos trámites. Al final, con un QR ellos pueden identificarse desde sistema de salud, sistemas financieros, cualquier sistema notarial y demás. Entonces, el hecho de cómo, pues ya desde todo lo que fuera no solo Web 3, sino también Web 2 y el Internet nos ha dado esta autopista para que podamos dar ese paso, y ahorita ya conectado con todo el tema de blockchain, podemos evidentemente hacer que el urbanismo y todo el gobierno digital, identidad digital, también le dé no mucho más poder al consumidor final, sino que también empodere también a las entidades e instituciones. Muy bien. Estamos ya hablando, incluso tocamos el tema de la descentralización. ¿Cómo entonces la tecnología blockchain, esta descentralización como una forma de disminuir riesgos, pues nos puede ayudar en eventos que han sido de moda hoy, como los ransomware, como también lo que tiene que ver la aplicabilidad de esta descentralización en el mundo fintech? Entonces, cuéntenos, Dieguito. Porque justo era un poco lo que yo mencionaba de lo que pasaba de Costa Rica, y es un tema que para mí es muy... yo creo, a ver, primero quiero decir algo, porque muchas veces se habla de la descentralización como un absoluto, y la descentralización es una herramienta. O sea, descentralizar ciertos elementos de un sistema, lo que hacen es lo fortalecen. O sea, si yo tengo los controles de acceso o la información sensitiva en una base de datos, es como, digamos, el concepto es como antes tenía mi castillo, le levantaba los muros, levantaba los fosos, ponía los fosos y trataba de proteger ese castillo, pero una vez que alguien vulneraba ese castillo, era game over, ¿no? O sea, que se acababa el juego. Ahora, el concepto de esto de descentralizar es decir, en lugar de tener el castillo con todas las riquezas en una torre central, lo que estoy haciendo es diciendo, no, las riquezas están distribuidas entre todos los que... Por el fondo, si nos ponemos a pensar, nosotros fuimos en un proceso de centralización porque fue necesario. O sea, nosotros le delegamos nuestras riquezas, sea nuestra identidad, nuestra información sensitiva o nuestro dinero, a instituciones, porque no había otra manera mejor de protegerla o de gestionarla. Pero esta tecnología lo que hace es permite devolver el control de estos activos digitales, principalmente, a cada uno de los individuos. Entonces yo soy el que estoy controlando mi información, soy el que controla mi dinero, aplica diferentes cosas que son valiosas para el ser humano. Y al fragmentarlo, lo que hace es que la persona que quiere ir y hacerse de esas riquezas tiene que ir uno por uno. En lugar de ir a un castillo a atacar y poner todos sus esfuerzos ahí, tendría que ir y recoger las joyas que tenemos cada uno de nosotros, la información que tenemos cada uno de nosotros, con lo cual el esfuerzo de vulnerar esa información se hace, digamos, asimétrico. O sea, tiene que ser un esfuerzo enorme para poder obtener algo que en sí es muy poco, ¿no? Es como decir, si yo tengo que hacer un esfuerzo enorme para atacar mi billetera o mi identidad personal y lo único que obtengo es la información de una persona, ya no vale la pena hacer ese ataque. O sea, siempre en seguridad informática se habla de la asimetría, digamos, en el costo de defender y atacar. Con lo cual lo que estamos haciendo, digo, para poner la descentralización en términos que cualquiera pueda entender, es distribuyendo las cosas valiosas, que puede ser información sensitiva, en los individuos y haciendo que el costo de un atacante se multiplique, pero por millones. O sea, en lugar de ir a una base de datos y obtener la información de 1 millón de personas, tengo que hacer 1 millón de ataques para obtener el mismo resultado. Entonces, lo que estamos haciendo es elevando la seguridad de los sistemas de gobierno, privados, de sistemas de gestión financiera, digamos, por millones. Y hoy en el mundo que está digitalizado, como decía antes yo, ya no es una opción. O sea, no hay manera de que la sociedad pueda seguir creciendo sobre infraestructura digital si no hacemos este cambio de paradigma. Y un poco lo que decía Diego con esto de qué hubiera pasado si otros hubieran ganado la carrera del espacio. Los gobiernos e instituciones que incorporen esta tecnología antes van a ser los que definan el futuro de cómo funcionan, digamos, este nuevo mundo donde ya la información sensitiva, los controles de acceso ya no están centralizados, sino que están distribuidos entre aquellos que son los reales dueños de ese valor, ¿no? Esa es un poco la mirada de esto, de cómo esto aplica y por qué la descentralización es importante, ¿no? Muy bien, Diego. Coincido mucho en lo que dice Dieguito. La descentralización es una herramienta. Ahora estaba hace unos años muy de moda blockchain.
Yo siempre hincho, che, ¿me das una torta con blockchain? No, la torta con blockchain no va. Hay que aplicar las cosas a lo que van y no a todo, pero en algún momento nos entusiasmamos con eso y queremos decir, che, la centralización es un desastre, todo es descentralización. Yo soy hincha en la Argentina de River Plate, es un club de fútbol que es y va a ser centralizado, al igual que el América de Cali, al igual que el Estado de la Ciudad de Cali o de cualquier otro. Entonces vamos a convivir entre entidades centralizadas que usan herramientas de descentralización para poder mejorar su funcionamiento. Y si me preguntan mi opinión personal, yo lo que creo que el cambio va a ser muy profundo, porque el cambio que estamos viviendo en realidad no es la aparición de blockchain, son los 30 años que pasaron desde el 95 a la fecha, con la aparición y la creación del mundo digital. Hay una estadística interesante. Antes de la aparición de la televisión, nuestra vida era 100% analógica. La televisión pasó a que nuestra vida sea 95 analógica, 5 digital. La aparición de Internet hizo que sea 25 digital, 75 analógica. La aparición del teléfono inteligente llevó eso al 50%. Cuando en lugar de ir a comprar anteojos a una óptica, los empieces a comprar en el Apple Store y tengas realidad aumentada, nuestra vida va a ser 98%, 99% digital. Y hoy las tenemos desacopladas. Hoy somos unas personas en el mundo digital con una entidad que nos brindan compañías privadas como Google, Facebook, Twitter, LinkedIn o quien fuese, y somos otra persona en el mundo físico y esa unión es muy difícil, es muy costosa, no es segura, no es unívoca. Cuando logremos esa unicidad, el cambio va a ser paradigmático en lo económico, pero también en lo político, porque si ustedes analizan, cada vez que hubo cambios fundamentales en cómo la sociedad transaccionaba, hubo cambios en el orden político, indefectiblemente. Cuando apareció la escritura, pasamos de las tribus a los imperios. Cuando apareció la imprenta, pasamos de los imperios a las naciones-estado. Ahora que aparece Internet más blockchain, es difícil que sigamos con la misma lógica institucional y de gobierno que veníamos siempre. No estoy diciendo que el Estado va a desaparecer. Lo que digo es que los roles que jugamos como parte de la sociedad y que juega el Estado como regulador de esa sociedad se van a transformar porque están diseñados en una tecnología anterior. Muy bien, Diego. Camilo. Perfecto. Bueno, pues la descentralización trajo muchas ventajas de base. Yo creo que ahorita voy a complementar lo que mencionaron ambos. Y es el hecho de también, como lo vemos en soluciones un poco más aterrizadas al consumidor final. De una u otra forma, lo que sucede antes de comenzar a hablar de aquello es que mucho como que se hizo una brecha muy grande entre lo que veíamos mucho en la parte de Web 2, lo que manejábamos en el Internet normal, con nuestro navegador, aplicaciones móviles, web, con lo que ahorita es blockchain y Web 3. O sea, hay una brecha gigante en el cual como que las soluciones, muchas o la mayoría, están como en un lado o en otro, ¿sí? Y eso es parte de lo que ahorita también quiero profundizar. Pero el hecho es que frente a eso, las soluciones que vemos también parten desde el principio que dijimos ahorita, el hecho de cómo las personas no solo tienen un poco más poder, sino también una inclusión en el sistema, ¿sí? Cuando estábamos frente a un trámite, probablemente no solo del sector público, sino del sector privado, muchas veces dependíamos de una aprobación de un tercero para poder entrar, como el sistema bancario, ¿sí? En este caso, ejemplo, la descentralización también nos ayuda a que se puedan incluir, e incluso esa inclusión también nos facilita que las personas puedan proponer. Entonces, de base, hace que las personas puedan ejecutar o participar en protocolos de préstamos en el sistema financiero, de banca, protocolos incluso de inversión, de manera muy sencilla, participar en otros tipos de proyectos, no solo en financieros, sino de otros dominios. Entonces, un sinfín de soluciones, ahorita las voy a mencionar pues, a lo largo del panel, que básicamente le dan ese poder también al usuario. Por otro lado, creo que también lo que es importante es el hecho de no ver la descentralización, como ahorita comentamos, como la única forma, sino también esa descentralización como muta. Si uno ve la curva de Gartner, esa curva que nos habla sobre la madurez de la tecnología o de cierta área, lo que vemos es que lo que probablemente vaya a pasar es que
todo lo descentralizado en términos de blockchain y descentralizado también en términos de blockchain financiero, va a ir también centralizándose un poco para que las personas tengan mucha más confianza sobre los servicios, ¿sí? Es el hecho de que, por ejemplo, si yo ahorita meto un protocolo como Celsius, que de pronto unos sabrán la historia, tuvo muchas falencias, que yo pueda evitar como consumidor financiero caer tan fácil en este tipo de protocolos o demás. Entonces, la centralización no siempre es mala y es el hecho de cómo muta para que al final sea un ecosistema saludable y que evidentemente pues todos no solo podamos tener poder, sino también tengamos la tranquilidad de que lo que está sea lo responsable. Y ahí no solo va a estar sector privado, con startups, con aceleradoras, con venture capital, sino también con superintendencias y demás, y es entender todo ese ecosistema independiente del dominio que va a ayudarnos en eso. Dieguito, sí, vas a agregar Quiero algo. agregar algo muy, muy cortito. Como decía antes, la descentralización es una herramienta. Y eso, porque siempre se decía, no, es remover todos los intermediarios. No, es remover los intermediarios que no aportan valor. O sea, la descentralización lo que busca es remover la intermediación en los lugares donde no tiene sentido tener intermediación, donde no hay un aporte de valor. Pero las instituciones, los gobiernos, las instituciones privadas, digamos, que tienen un activo que es muy valioso, que es la reputación. O sea, tienen una reputación acumulada y cuando hacen estos attestations, ¿no? Hacen estas atestaciones de ciertos eventos para un ciudadano, por ejemplo, le están transfiriendo ese valor reputacional al individuo, con lo cual los intermediarios históricos tienen un rol que cumplir en este nuevo paradigma. No es que es remover toda intermediación, sino es empoderar al individuo, pero es un sistema que incluye a aquellos intermediarios que históricamente venían gestionando estas cosas, porque esos intermediarios siguen aportando valor, pero en una nueva forma, que es la transferencia de confianza, de reputación hacia el individuo. Entonces, yo puedo tener un sistema de identidad descentralizada, que vamos a seguramente profundizar un poco en eso después, pero no es tan valioso si los que están validando mi identidad son mis amigos, mi familia y demás, como si además de eso también tengo un Estado diciendo, sí, esta persona es ciudadana de esta ciudad. Eso es una transferencia reputacional fuertísima que a mí me empodera como individuo, porque ahora tenemos una herramienta donde esa traza reputacional o esa transferencia reputacional yo la tengo en un medio que yo controlo como individuo. Pero fue ese gobierno de la ciudad el que a mí me transfirió su reputación y dijo, Dieguito es Dieguito. Entonces, ahí tenemos que ver que en este nuevo paradigma los intermediarios tienen un rol muy importante y es un rol de empoderamiento, ¿no? Y eso, quiero quedarme ahí porque esto para mí conecta con el tema de la identidad reputacional, que es otra dimensión, pero no quiero irme muy lejos. Pero eso quería agregar, como el concepto de decir la descentralización como herramienta de empoderamiento del individuo, pero en articulación con las instituciones que históricamente venían gestionando esas cosas y haciendo hoy la transferencia reputacional para que esas identidades descentralizadas tengan peso, tengan fuerza. Ahora vamos a hablar de nosotros, todos los que estamos aquí como consumidores digitales. Yo creo que todo el auditorio, muchos de nosotros ya tenemos una wallet o ya hemos realizado transacciones o hemos elaborado algún tipo de trámite por medio de esta tecnología. Entonces, ¿cómo los consumidores digitales de hoy, qué nos espera a futuro para todos y cada uno de nosotros como consumidores digitales, y especialmente con todas estas tecnologías como la que hoy tratamos de blockchain, y cómo los gobiernos en Latinoamérica, cómo ven que nosotros como consumidores y los distintos gobiernos de Latinoamérica van a tener esa hoja de ruta a futuro con tecnologías como lo que es blockchain y la descentralización? Diego. Es amplia la pregunta, creo que va a haber un montón de impactos que va a tener. Menciono dos muy veloces. El primero es, nosotros hoy tenemos en esta dualidad, en este mundo digital analógico que vivimos, nosotros ya tenemos una experimentación de cómo funciona nuestra vida como consumidor digital, pudiendo hacer atestaciones horizontales y evaluando, por ejemplo, cuando estoy en un hotel en Cali ahora, puedo ir en Google y decirle que este hotel vale tanto.
Ahora, ese hotel puede dar de baja su sitio en Google, puede cambiarlo, Google controla esa información, puede... Ese aspecto de la centralización donde horizontalmente en las identidades, tanto corporativas como individuales, vamos poniendo valoraciones que son las trazas reputacionales de las que hablaba Diego, hoy tienen un valor que es testimonial y no es económico. Y con estos sistemas de identidad digital potencialmente se va a destrabar un aspecto económico en nuestras trazas reputacionales. Déjenme hacer un doble clic en la identidad en dos niveles. Hay un sector de nuestra identidad que va a ser autosoberano nuestro, que nosotros vamos a controlar. Dónde vivo, qué carrera estudié. Yo voy a decidir si lo hago público o lo comparto con otra persona u organización. Ahora, hay un aspecto que yo no voy a poder no mostrar, que es lo que decía Diego de mis trazas reputacionales. Hoy, en general, esas trazas reputacionales, cuando se les da un valor económico, es un valor negativo. Si yo tengo un crédito y no lo cumplo, entro en un registro de malos pagadores para que no me den más créditos. Ahora, ¿qué pasaría si, por ejemplo, el día de mañana, como consumidor digital, yo durante 20 años tuve una cuenta de banco que siempre pagué al día y hay como un marketplace, un lugar a donde yo puedo ir y colateralizar un préstamo con esa traza reputacional? Se puede abrir un espectro de desarrollo económico, sobre todo para las poblaciones más vulnerables que tienen menos acceso al crédito, que es fenomenal. Olvídense de una tasa reputacional en un banco. Yo puedo demostrar que en los últimos 6 años pagué mi alquiler de manera, aunque sea informal, o que tuve tantos gastos por mes que fui cumpliendo. Y yo, ¿sabes qué? Esa traza la colateralizo, y si no cumplo con el crédito lo pierdo. Bueno, ese es un poder que potencialmente, o un desarrollo que potencialmente va a existir y que va a ser muy valioso. Y lo otro que creo que va a tener, vos me preguntabas el impacto en los gobiernos, va a tener mucho impacto en la manera en que se toman las decisiones de vida comunitaria. Hoy los ciudadanos eligen representantes que deciden por ellos durante un periodo de tiempo determinado. Y a mí me parece que, sin ir a un ejemplo o a un caso de democracia directa a lo griego, lo que sí va a empezar a ocurrir cuando esta tecnología sea más universal en los próximos años es que el involucramiento de la sociedad en las decisiones comunitarias, en cómo hacemos tal o cual cosa en Cali, cómo hacemos tal o cual cosa en Buenos Aires, en primer lugar, y luego eventualmente en las regiones más amplias, va a haber un involucramiento y una consulta y una interacción entre aquellos que nos toca circunstancialmente ejercer un cargo de liderazgo dentro del Estado y los ciudadanos, que va a ser mucho más dinámico, mucho más permanente y mucho más efectivo que el actual. Camilo. Perfecto. Bueno, quiero concluir un poco rápido para que también Dieguito nos ayude con su conclusión. Por mi parte, creo que, bueno, frente a uso, vemos que actualmente, bueno, a hoy podemos tener muchas soluciones, sobre todo en el sector bancario y financiero, como comentaba. No solo vemos los exchanges como Binance, Buda, cualquier tipo de soluciones así, sino que también vemos protocolos como Tropicus, que incluso es cofundado aquí en Latinoamérica, muchas otras startups que también facilitan servicios y productos financieros para las personas de a pie. Entonces, por ese lado aquello. Pero lo que sí veo grande es que muchos de esos servicios están desde el lado web 3 para las personas que son completamente versadas. Si yo no conozco qué es una llave privada, una wallet, 12 palabras, muchas veces no conozco qué es un swap, pues me va a ser muy difícil interactuar con estos servicios. Por ende, el 90% más de esos servicios nuevos en blockchain, las personas verdaderamente no los están utilizando, no le están sacando el verdadero poder. Entonces, esa brecha que también hay gigante hace que ese bridge entre la web 2 y la web 3 sea vital para que todos los que estamos aquí podamos participar en soluciones blockchain en cualquier dominio a través de una interfaz sencilla, a través de mecanismos sencillos, y es algo vital. Por ese lado también creo que frente a cómo veo de pronto el futuro en 5, 10 o incluso 20 años de la industria, es el hecho de que ahorita hablamos de sector financiero, de sector banca, mucho por el hecho de que nació gracias al Bitcoin, que ya hablamos que fue también nos trajo ese nuevo sistema económico, pero a futuro va a estar mucho más conectado.
Y al final creo que todas esas tecnologías 4.0, 5.0 como IoT, Augmented Analytics, bueno, diferentes tipos de tecnologías que nos van a permitir que todo también pueda tener mucha transferencia de valor y de data. Entonces, por ese lado veo que el urbanismo va a estar muy conectado, la identidad digital, el gobierno digital. Por otro lado, también el hecho de cómo las personas van a poder tener una capacidad mucho más grande de, como decía Diego, de poder pedir préstamos a través de colaterales que tengan, ejemplo, en otros activos financieros que se pueden verdaderamente aplicar. Camilo, ya para finalizar entusiasta. allí, Dieguito. Dieguito, cerrala rápido porque está como loca Sí, haciéndonos o sea, así. sí, me corta. No, sí. igual yo creo que, o sea, Diego tocó el tema que para mí es más apasionante. Yo entré, digamos, de manera medio particular, porque la gente entra a Bitcoin por temas económicos, ¿no? En general entran por cuestiones de inversión. Yo entré porque vi en Bitcoin una herramienta de transformación social. O sea, mi propósito desde que estoy de manera consciente desde fines del 2013, porque al principio estuve explorando y entendiendo, pero mi propósito es poner estas tecnologías al servicio de la inclusión financiera. O sea, y cuando digo inclusión financiera, uno siempre piensa en los más vulnerables, en los que están excluidos, pero yo creo que hoy el problema es que el sistema financiero que tenemos, no porque sea malo, sino porque no puede, si querés, con la tecnología que usan, deja afuera a la mitad de la población o más. Y no es solamente a la gente más vulnerable, deja fuera a las pequeñas y medianas empresas, deja fuera quizás a la persona de clase media que no tiene, digamos, un colateral suficiente, o sea, no tiene una casa lo suficientemente grande o un auto para poder poner de respaldo. Y esto que Diego decía, digamos, de la identidad reputacional, junto con la penetración de los teléfonos inteligentes y el acceso a Internet, nos da la posibilidad de generar un sistema financiero que pueda servir a cualquier ser humano en el planeta sin importar cuán pobre o rico nació. O sea, la reputación es algo que todo ser humano puede construir y lo que le estamos dando con estas tecnologías es la herramienta, digamos, y ahí creo que el Estado, como decía yo, a través de esta transferencia de confianza y demás puede habilitar y empoderar a esos individuos. A través de estas herramientas podemos darle a cualquier ser humano en el planeta la posibilidad de prosperar, de acceder a mejores mercados, de comerciar con gente que no los conoce y a través de esta reputación pueden construir un vínculo de confianza y demostrar que uno es fiable y que quizás sí, vengo vendiendo empanadas de manera informal en la calle hace 10 años, pero soy una persona responsable. Todos los meses compro los insumos, me voy a la calle y vendo esas empanadas. Soy una persona en la cual se puede confiar, más allá de que no tenga algo de valor para poner de colateral, más allá de que no esté formalizado todavía. Entonces, tenemos una oportunidad de remover mucha de la inequidad de nuestras sociedades y eso va a transformar la sociedad y va a generar una sociedad más equitativa, digamos, más pacífica y que podamos disfrutar todos, ¿no? Incluso los que no estamos quizás en esas situaciones tan extremas. Así que bueno, yo cierro con eso que es mi... Bueno, no, pues aquí ya por cuestiones de tiempo, muchísimas gracias a todos nosotros, aquí a los panelistas, al auditorio, y pues sencillamente de tema de blockchain tenemos mucho para seguir hablando. Gracias de nuevo y un fuerte aplauso para nuestros panelistas.